Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todos los seres humanos y para las naciones incluso, que es el tema de la conciliación, el tema de la negociación, el tema del diálogo, el tema del debate. Cómo evitar entrar en una confrontación de violencia, en una confrontación de guerra que no es necesario y que tenemos que evitarlo tanto en nuestros hogares, tanto en nuestras localidades, en nuestra comunidad e incluso en nuestras naciones o en nuestras naciones. Y que este tema no solamente es importante para los líderes del mundo, sino que también es importante para los particulares, para la gente de a pie, la gente de carne y hueso, que confronta problemas de carácter general con todos los demás semejantes que intercambian o que están dentro del entorno de cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar de un método donde en este método la clave es el debate. Es decir, una vía abierta y no una vía cerrada para la solución de problemas de carácter complejo. Un problema de carácter complejo es una situación de arbitraje o una situación más que de arbitraje, de discusiones, de situaciones que hacen que haya una diferencia notoria entre particulares o naciones. Es decir, intereses opuestos o intereses egoístas. Entonces, el primer paso para llegar a una solución de un problema complejo es ponga atención a su estado actual. Es decir, cómo yo estoy hablando, cómo yo estoy escuchando a los demás, cómo los líderes se están escuchando, cómo los líderes se están comunicando con su demás semejante. Este tipo de cosas es importante porque los problemas, incluso de carácter geopolítico, en algún momento tienen que ver con personalidades, tienen que ver con individualidades. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se generó precisamente por una situación de poder o por una situación de búsqueda de lo que se conocía como el espacio vital de los alemanes hacia sus vecinos. Y esta situación, este carácter de individualidad generado por Hitler y su grupo y sus discípulos, generó que todo un entorno nacional comprara esa idea y generara una actitud de guerra hacia los demás vecinos. Entonces, eso es muy importante. Debemos de ver en qué situación estamos nosotros ahorita. ¿Cómo estamos escuchando? Estamos, la forma como hablamos fuerte con nuestros vecinos, hablamos fuerte con nuestra gente donde trabajamos. Ese es un tema que tenemos que analizar. Y en virtud de eso, tenemos que buscar la manera de ver cómo le damos el cambio a esta situación. Otro punto, es decir, la atención a cómo estoy yo, conocerme yo y conocer a mi competidor y conocer a mi adversario, conocer a mi vecino. Otro punto es, hay que hablar francamente de los problemas que se tienen, pero esa franqueza tiene que ser con dignidad. Y un punto muy importante es respetar las opiniones del contrario o del otro, porque de la única manera que se puede llegar a soluciones satisfactorias de bienestar para ambas partes es precisamente a través del diálogo, no a través de la fuerza, porque en la fuerza se va a generar un ganador y un perdedor. Es decir, que 1 más 1 es igual a 0, es decir, que los dos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a ser una guerra donde ninguno de las dos partes va a ganar. Entonces, cuando esa situación está presente, entonces es necesario hablar francamente, escuchar las opiniones del contrario, ¿verdad? Escucharlas, respetarlas, pero también dar paso francamente, hablando francamente, a una situación donde la dignidad está presente.
Es decir, la dignidad es un punto que siempre es importante tomarlo en cuenta. Este tercer paso es: usted no sabe la verdad de todo. Nosotros, por muy inteligentes, por muy estudiosos, por muy capaces que seamos, no sabemos la verdad de todo. Por lo tanto, como no sabemos la verdad de todo, entonces el otro puede tener incluso razón en una discusión o en un problema o un planteamiento que podamos tener. Entonces, eso también hay que revisarlo. Porque muchas veces los problemas se generan por el hecho de que yo soy el que lo sé todo. Y el contrario no lo sabe nada, el contrario es totalmente ignorante, el contrario no tiene la sapiencia que nosotros tenemos, tenemos una burbuja y nuestro punto ciego no lo vemos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que analizar. Es necesario que nosotros analicemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cuáles son las amenazas que tenemos, que nos tienen, y cuáles son las oportunidades. Eso es un método que es muy eficaz, no solamente para los casos particulares, para los casos del hogar, para el caso de las comunidades o el caso de las naciones. Es un método que nos ayuda precisamente a encontrar soluciones en problemas complejos. Entonces, esto es muy vital. Entonces, que nosotros establezcamos este tipo de situación. Entonces, hay que examinar eso. Hay que examinarlo. ¿Cuál es la situación? No sabemos la verdad de todo. Podemos saber la verdad de algunas cosas o de muchas cosas, pero no de todo. Entonces, ahí el cuide de la solución a un problema complejo. Otro punto es: comprométase con otro que tengan intereses en el sistema y escúchelos. Pero eso porque fíjense ustedes, cuando yo hablo de sistema, estoy hablando del sistema país, puedo hablar del sistema planeta Tierra, puedo hablar del sistema comunidad, puedo hablar del sistema hogar. Incluso hay que empezar por lo pequeño para ir hacia lo grande. Si usted es un líder y tiene problemas familiares, entonces debe de buscar la manera de que esos problemas familiares equilibrarlos para no tener problemas como líder en lo grande. Entonces, esto es importante que usted lo vea. Y ese compromiso que usted va a realizar no solamente tiene que ser un compromiso con la gente que está a su alrededor o con la gente que está de acuerdo con usted. Haga compromiso con la gente que no está de acuerdo con usted. O con la gente, no es que esté de acuerdo con usted, sino con la gente que tengan puntos de vista distintos suyos. Entonces, salga de esa zona de confort, de esa zona de comodidad que usted tiene, yo solamente me reúno con la gente que está de acuerdo conmigo y solamente voy a los programas donde quiero escuchar lo que realmente quiero escuchar. No, es necesario romper esa rutina y pensar precisamente que hay otra persona que siente, que padece y que tiene necesidades y deseos a lo mejor similares a usted o distintos de usted. Entonces eso es importante. Otro punto de vista, por eso es que le digo, salir de la zona de comodidad y examinar el punto ciego es algo que es intrínseco, es algo que es interno de uno. O sea, el enemigo. Porque por lo general nosotros pensamos en el enemigo externo. El culpable, la culpa o el responsable de lo que está pasando lo tiene A, lo tiene B, lo tiene C, pero yo no soy responsable de nada. Yo lo que soy es un personaje que está aquí para determinar una serie de situaciones. Entonces, reflexione sobre su propia función en el sistema. Es decir, ¿qué está haciendo usted por solucionar el problema? ¿Qué está haciendo usted por no formar parte del problema? ¿Qué solución ha aportado al problema? Porque si usted no aporta una solución o no se compromete a buscar una solución al problema, usted forma parte del problema. Y quiere decir esto, que es lo más grave de esto, que el escenario, la situación no cambia, no se modifica, porque nosotros, de manera conjunta,
de manera general, consideramos que no somos parte del problema. Entonces debemos estar involucrados en el problema central. En este caso, por ejemplo, para el caso de nosotros, el caso de Venezuela, el problema de la economía, el problema del sistema eléctrico, por supuesto, ya es un problema que más le compete al gobierno que a nosotros, porque son los que tienen el gobierno y entonces tienen que tener la capacidad para resolver el problema del sistema eléctrico, el problema del agua, el problema de la gasolina, etcétera, etcétera. Que ya el problema de la gasolina no sería un problema específico y único del gobierno, porque ya el problema de la gasolina es un problema internacional. Es decir, que para nosotros poder tener la solución del problema de la gasolina, debemos de tener vasos comunicantes y una buena situación con vecinos o con naciones que pueden ayudarnos a resolver ese problema a través de materias primas que son necesarias para que la gasolina se pueda reproducir aquí en Venezuela, en gran masa, en grandes cantidades. Entonces, debemos reflexionar sobre en qué estamos haciendo nosotros en lo personal, en el hogar, en lo personal, en nuestra comunidad, en lo personal, en nuestro país, qué estamos haciendo y qué estamos diciendo. Entonces, es importante eso, nosotros. Otro problema que es importante y que se utiliza mucho en todos los estadios de comerciales, tecnológicos, es el problema de que hay que escuche con empatía. Es un caso que no es fácil escuchar con empatía, porque escuchar con empatía es ponerse en el lugar del otro, póngase en los zapatos del otro, o mire con los ojos del otro. Eso no es fácil, porque es un tema también que es interno, no es externo. Es decir, es un cambio de nosotros. Como yo me pongo en el lugar de mi vecino que tiene un problema que es completamente, es un problema que lo afecta a él, pero que a lo mejor yo no lo estoy afectando a él directamente y hay que buscarle una solución a ese problema. Porque todo evento entre dos seres humanos o entre una muchedumbre de seres humanos tiene una acción y una reacción. Y esa acción y esa reacción generan una consecuencia. Entonces allí, precisamente una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo me pongo yo en los zapatos de mi vecino? ¿Cómo me pongo yo en los zapatos de un líder A con respecto a un líder B en una situación geopolítica donde a lo mejor la solución se consigue colocándose, utilizando la empatía? No es fácil. Por eso es que estoy diciendo que esta metodología es precisamente para resolver problemas complejos. Y uno de los problemas complejos es el ser humano. El ser humano, nosotros los seres humanos somos muy complejos, muy complejos. Entonces, eso es vital. Escuche con empatía y además de eso hay que escucharlos a todos los involucrados. O sea, hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los adultos mayores, hay que escuchar a la iglesia, hay que escuchar a los opositores, hay que escuchar, porque uno puede ser en algún momento opositor o puede hacer en algún momento ejercer la función de gobierno. Entonces, es un tema muy importante. Y ahorita, sobre todo en los temas que hay, digamos, en la pandemia, los temas de los edificios, las comunidades, cómo resolver ese tipo de problemas, donde cualquier cosa o cualquier solución que haya que darle a un edificio, el costo es enorme y de un día a otro los precios se van para las nubes. Entonces, estas son cosas que tienen que estudiarse detenidamente en el conjunto de las personas y buscarle la solución. Entonces, es ahí la importancia de eso. Otro punto importante es deje hablar a los demás, deje hablar. O sea, si tenemos preguntas, vamos a dejarlas de un lado y entonces vamos a escuchar, digamos, las respuestas del otro. ¿Por qué el otro piensa así? Pero para que nosotros podamos escucharnos, para que nosotros podamos hablarnos, para que nosotros podamos de alguna manera entendernos, debemos de estar en una situación de involucración. Es decir, debemos estar en algún sitio, ¿verdad?
argumentando sobre la situación. Esos sitios pueden ser a través de internet, a través de estos dispositivos inteligentes, pueden ser a través de salas de búsqueda de soluciones, los ciudadanos de a pie, que estamos comprometidos con nuestro país, que no nos vamos a ir de acá, que no nos podemos ir porque no tenemos el dinero suficiente para poder vivir en condiciones dignas en otro país, sino que lo podemos hacer acá, y además que queremos estar en nuestro país, entonces tenemos que buscar ese tipo de solución. Y entonces esta es una metodología que es muy importante, hay que tener mucha disposición a querer entrar en esa respuesta. Y esta metodología que se está utilizando acá, no es una metodología que se utilizó en Sudáfrica, que fue la metodología que se utilizó para que se pusieran de acuerdo tantos el problema de la apartheid que había en Sudáfrica, donde era una guerra bestial, una guerra donde se estaban matando blancos y negros, y a través de esta metodología donde se los encerraron primero en una sala donde empezaron a conocer los problemas, a compartirlos, a llegar a soluciones, a buscar consenso, esa bomba que existía de guerra civil en Sudáfrica fue implosionada. Entonces, se ha demostrado que esta metodología es una metodología que ha dado sus resultados, no solamente en Sudáfrica, sino también es una metodología que se utilizó en la parte de Colombia y se ha utilizado incluso en la parte de España. Entonces, con este breve resumen, quiero aportar el hecho de que si usted va a estudiar el arte de la guerra, si usted va a tomar en cuenta ese tipo de consideraciones, bueno, estudie también esta parte y evalúe cuál es la mejor situación para una nación como la que tiene o como la que tenemos los venezolanos en este momento. Muchas gracias y a suscribirse.